Suyunchikpim Kimsapachak distrito kuna sasapi kachkanko sinchipara kashanrayko. Congresopim huk comisión llamkam paykunam yanapanko andino hinallataq amazónico comunidad kunata hinallataqmi pacha muyuriqninchikta waqaychanko. Ministerio de Cultura Ucupi Imaruaypitaq kachkan Dirección de Lenguas Indígenas. Allinllacho imahinallataq kachkan kichik llaqtamasi kuna ñuqaykuqa kusisham kachkaniko imaynampi uyarikuychik kay killapi chunka hanchisniyuq punchawpim TV Perú wayra wasinchik suqta chunka hanchisniyuq watataña juntay kachin llamkayninwan. Queremos compartir esa alegría, esa emoción con ustedes. Este 17 de enero, TV Perú cumple 67 años de trabajo, con muchas historias para ustedes, mucha conexión y programación que celebra las lenguas originarias y la riqueza cultural de nuestro país. Chayray kunkusisqa kachkaniko, hinaptinqa kunampuni willakuykunawan qallaykusunchik. Ministro kunapa llamkaynin umanchaqmi riki tayta Gustavo Adriansen paymi kaynata rimarikun. Kay watapaqsi ishumpachak kimsa chunkayuq millones de soles qullqita gobierno rakirqunña imapaq municipalidad kunaman chayachinankupaq alcaldesakunas chay qullqiwan llaqta runakunapaq tukuy imata ruwanqaku paykunapaq allin kaqkunata. Kay watapaqmi aswan achka presupuesto qullqita rakirquniko hayna watamanta aswan achkata. Gustavo Adriansen ministrokuna umanchaqmi kaynata rimarikamun ishumpachak kimsa chunkayuq millones de soles qullqitas rakirqunku inversión kunapaq chaykunatas ruwanqaku suyunchikpi alcaldesakuna. Kay watapi llamkaykuna qallarichinapaqmi iskay waranja tawapachakniyuq millones de soles kachkan. Chaymantam ishumpachak kimsa chunkayuq millones de soles inversión kunapaq kanja. Chay presupuestowanmi hamkuna llamkanaykichik alcaldekuna. Alcaldesakunawan huñunakuypim tayta Adriansen kaymantapas rimarikun kunan watapaqsi presupuesto wiñarqun iskay chunka tawayuq porcientopi. Chaymi municipalidad kunapaq kanja hayna watamantaqa aswan achka qullqim chayqa. Kay ruwaykunapim hamkuna yanapakunaykichik aswan allin kaqkunamanmi chay qullqita churanaykichik. Allinta punim ruwanaykichik expedientes técnicos kunata tukuy imatam allinta hispichinaykichik. Chaymantapas kaynatam rimarikun ministrokuna umanchaq gobiernos alcaldekunawan alcaldesakunawan kuska llamkanja llaqta runakunapa allinninkupaq. Riqsikuykichikmi allin ruwasqaykichikmanta kuyasqay alcaldesakuna yachanim llamkaynikichik sasa kasqanta. Chayraykum gabinete ukupi hamkuna yanapanaykupaq rimaykanakunicuña. Chaynallataqmi yanapasunkichik kikin presidentapas. Hinallataqmi Adriansen alcaldesakunata mañarqukun chuya llamkaykunapi kanankupaq llaqta runakunapaq allin kaqta ñawpaqman churaspa. Ñuqanchik willakuykuna kaytaqa yachankichikñam para pachapiqa rikchanmi musyanmi kananchik.
yanqallamantataq llakipikachuwan mayu wasinchikunaman ayparparimuptin chaykunamanta hawarikusun hinaptinqa senamipa willakusqantam sapa punchaw hatipaykunanchik kunampuni yachaykusun imaynata hosqo llaqtakunapi kachkanku sinchiparapichu ichamanachu uyarikuychik. Bienvenidos al pronóstico Climamanta willakuykuna hamkunapaq qusquwan qallaykusun Urubambapin puyu hinallataq parakanja iskay chunka iskayniyuq grados junipim kachkanku kalka llaqtapipas puyurhunmi chunka suqtayuq grados junipim kachkanku kikin qusqu llaqtapas puyusqam kachkan parapas chayachkanmi iskay chunka grados junipim kachkanku paruro hinallataq ispikanchi llaqtakunapipas iskay chunka iskayniyuq hinallataq iskay chunka grados junipim kachkanku Huancavelica piñataqmi chunka pusaqniyuq grados Celsius junipi kachkanku tayakaja llaqtapipas puyum kachkan churkampa angaraes llaqtakunapas allinllam kachkanku pisi puyusqakama iskay chunka hinallataq chunka isqunniyuq grados junipim kachkanku ayllam chaykunanpaq senamim sapapunchaw climamanta willasunkichik hamkunaña llamkaq masiykuna. Adelante con estudios. Tayta Clodomiro, kunañataq iskaymanta sayashanchis. Mosoqmanta iskaymanta. Kay pachapaqaripia hinata napaykamusunkichis ñañaykichis paraykichis sapapunchaw hina sayra choque Clodomiro taytawan kushka. Tura ñañaykuna kay Perú suyunchispiqa ashkha mama siminchis kunan kan riki tayta hayk'ataq kan payachaspayki imagina kashan. Tawa chunka pusaqniyuq chayna. Chaynapuni kay qhipa watakunapi yapayukuntaq ashenin kasutiyuq mama siminchis ñawpaqqa tawa chunka qanchisnillayuq karani ichaqa kunan ña tawa chunka pusaqniyuq ña kapun. Imaraykutaq kunan mama siminchis kunamanta rimashanchis tayta? Suyachaykuychik tumpachallanta ñuqanchikwan ñam kachkan Gerardo García paymi Ministerio de Cultura Ukupi Dirección de Lenguas Indígenaspi umalliq kachkan umanchaq kachkan paywanmi rimasunchik riki pani Hinapuri kunapunchawmi mama siminchis kuna rayku imakunatataq llank'arishanku chaykunamanta tapuykusunchis turanchista wawqiykichista Gerardo García turay imaynalla kashanki allillanchu Aliwi imaynallan Clodomiro, Wauji Clodomiro, imaynallan Usalla, Gerardo. ¿Cómo están? Allillanmi kaypi nuqaykuqa sayashayku kay pachapaqaripi son las 5 de la mañana ya muy temprano nosotros despertándonos y para informar a nuestros hermanos, hermanas de nuestras lenguas originarias cuál es en nuestro caso el quechua. Así es. ¿Qué tal? Es un gusto verte después de un tiempo, Gerardo. Tú diriges todo el ámbito de lenguas indígenas en el Ministerio de Cultura, pero decir lenguas indígenas en nuestro país es aludir un espacio amplio y complejo. Cuéntanos un poco cómo se expresa ese gran concepto en las líneas de trabajo concretas dentro de la dirección que tú encabezas. Gracias Clodomiro, gracias Zaira. Un gusto también poder estar aquí, acompañarlos en el programa. Felicitaciones por su aniversario. Me alegra muchísimo que sigan avanzando en los espacios. Cada vez son más las personas que escuchan, ven las noticias en quechua. Así que, Puni. En realidad, efectivamente, gestionar la diversidad lingüística en el país es un reto. Estamos hablando de un país de 48 lenguas originarias y de las cuales las más habladas son las lenguas andinas, pero las más diversas son las lenguas amazónicas, 44 en el país. En el país hay regiones donde se hablan tantas lenguas que parecen las cantidades de lenguas de otros países hermanos. Entonces, gestionar todo eso es un aspecto complejo. Pero desde la Dirección de Lenguas, desde el Ministerio de Cultura, básicamente nos enfocamos no solamente en las lenguas, sino también en los ciudadanos y ciudadanas, y a partir de la garantía de los derechos lingüísticos, que es lo que nos compete. Y un frente, una línea muy importante, por ejemplo, es la formación de traductores internos. Es lo que
nos reconoce un espacio, la garantía de un derecho constitucional, y te comento que cada temporada, desde la fundación de la Dirección de Lenguas, desde el 2013 hasta la fecha, ya 10 años, poco más, se ha visto esa línea como muy importante, ¿no? Porque a la fecha ya tenemos casi 900 traductores e intérpretes formados, y esperamos llegar el año 2025 a 1000 por lo menos, y para eso hemos realizado cursos en diferentes partes del país. Todavía tenemos un déficit en algunas regiones, hay todavía también un déficit de especialización de los traductores, pero ya se está avanzando. Si uno mira, por ejemplo, tal vez atrás, hace unos 10 años, era difícil poder contar intérpretes en espacios tan sensibles como salud, por ejemplo. Nosotros cada semana recibimos por parte de los hospitales un pedido de atención, porque los pacientes son referenciados de todas partes del Perú hacia la sede, hacia Lima. En justicia, por ejemplo, cada vez tenemos mayor demanda de pedidos de intérpretes en cámara GESE, testimonio de denuncia, ¿no? En ambas partes, en programas sociales, por ejemplo, cada vez hay una demanda de poder contar en programas sociales con la participación de intérpretes, en situaciones de carácter económico. Entonces, es una línea muy importante. Y hemos hecho la diferenciación de cursos de intérpretes para formar intérpretes en lenguas andinas, en lenguas amazónicas, y ahora también cursos de mujeres. Hace poquito acabo de estar yo en Bagua, hace un mes pasado, formando las primeras intérpretes mujeres en Aguapún y Huampís, en la región de Amazonas. Entonces es muy importante, una región que tiene muchas brechas todavía por cerrar en temas de servicios públicos, y es por eso que el año que viene, Clodomiro y Zaira, como primicia les comento que nos vamos a Apurímac para hacer por primera vez un curso de intérpretes en Apurímac en el primer semestre, y por primera vez estamos llevando toda la coordinación para que podamos hacerlo en Apurímac, en Abancay, donde puedan estar nuestros hermanos y hermanas también de Apurímac y de las regiones cercanas también en esta oportunidad. Definitivamente es para saludar el esfuerzo que se está haciendo desde una línea política pública. Exacto. Pero quisiéramos saber, Turay Gerardo, cómo este trabajo, si bien es cierto, da servicio, digamos, a los servicios públicos, valga la redundancia, comunes, ¿no? Se puede atender en nuestras lenguas originarias. Creo que hay políticas públicas que se están implementando paulatinamente. Sin embargo, ¿cómo incluimos a los sectores privados? Que también hay una muy buena cantidad de población que requiere esta atención en nuestras lenguas originarias. De acuerdo al último censo del 2017, solamente hablando de quechua, casi somos 4 millones de peruanos. Sí. Imagínense cuánta cantidad de población todavía requiere esta atención en los sectores privados. ¿Qué se está haciendo al respecto? Gracias, Zaira. Efectivamente, los servicios públicos se pueden brindar tanto desde las entidades públicas o las entidades privadas. Muchos servicios públicos en la actualidad en el país son dados por entidades privadas. Y te comento, por ejemplo, también en cuestión de primicia, que tenemos unos inicios de conversaciones con la línea 1, en el caso de línea 1 del metro, en el caso de Lima Metropolitana, pero también en regiones estamos coordinando a través de una ordenanza de implementación del enfoque intercultural en varias regiones del país, también con entidades privadas. En realidad, el tema de la gestión privada en los servicios públicos es también un reto para nosotros dentro del punto de vista del trabajo, de la gestión, ¿no? Es un proceso aún muy complejo. Entonces también varias entidades privadas están empezando a contratar intérpretes, por ejemplo, que estamos poniendo a disposición. Muchas de las entidades privadas, por ejemplo, no sabían de la cantidad de la diversidad lingüística. Tú has mencionado un dato correctísimo en el tema del censo, en el caso de quechua hablantes, en el caso de mara hablantes, en el caso de la Amazonía, pero las entidades privadas, muchas de ellas no tienen el conocimiento de primera mano de la información. Y es por eso que nosotros hemos lanzado, por ejemplo, como ustedes lo conocen, y hemos hecho una reimpresión para este año también, para el 2024, y vamos a hacer para el 2025, el RENALIO, ¿no? Que es el Registro Nacional de Lenguas Indígenas Originarias, donde todas las personas, las entidades públicas y las entidades privadas, también pueden conocer cuántas lenguas, por ejemplo, se hablan en el municipio donde está la entidad privada, en la provincia donde está la entidad, donde está la región también. Entonces, un paso importante es que muchas entidades decían, no, es que no sé dónde están, cuántas personas hablan,
¿no? El primer paso es el conocimiento y bueno, ahora no hay excusa para eso. Entonces es un paso sumamente importante manejar el renal o manejar el hipertensión. Sí, y es un aspecto importante también que para el 2025 nosotros vamos a establecer todo un trabajo bien importante con los privados, por ejemplo con las universidades interculturales, nacionales y con las privadas también. El tema de la gestión, hay mucho trabajo de investigación en tema de lenguas indígenas también en estas líneas, entonces hay todo un proceso que se está ampliando. Así que el trabajo con los privados, para poder cerrar tu pregunta, básicamente es todo un inicio de gestión, de conversación, y al privado es complejo poder obligarlo en ciertas cosas. Entonces estamos gestionando en ese sentido. Gerardo, es interesante también que algunas empresas, algunos sectores desde el ámbito privado, por su propia iniciativa, están demandando los servicios de intérpretes en lenguas originarias. Por ejemplo, el sistema de cajeros automáticos del Banco de Crédito también tiene su nomenclatura en quechua, opcional, dice, ¿no? Runa simi mantiquerachi, es decir, cambia la información al quechua, y eso es notable también. Pero a medida que crece la demanda de los intérpretes, me parece que hay que empezar también a generar espacios donde los intérpretes puedan avanzar no solo en el uso de las lenguas originarias, sino en el castellano, porque los que hablamos lenguas originarias tenemos distintos niveles de manejo, tanto del castellano como de nuestra lengua originaria. Además, ya estamos en espacios un poco más amplios que los comunales, agrícolas o domésticos. Para más adelante tendremos espacios donde los intérpretes podamos plantear estas inquietudes de cómo informar sobre ciencia, planificación, etcétera. Sí, gracias, Claudomiro, por la pregunta. Te comento que para el primer semestre del 2025 hemos planificado desarrollar 2 cursos de capacitación constante y actualización para los traductores e intérpretes ya formados. El primero es un curso de ortografía que comienza en la quincena de enero, gratuito, virtual, ¿no? Asincrónico, y luego a los que son aprobados de curso de ortografía también se va a abrir también el primer semestre un curso de redacción en castellano. Pues ambos cursos, concuerdo contigo, hay un dominio, se necesita un dominio, las exigencias son mayores, un espacio muchísimo mayor, hay diferentes niveles de dominio y competencia del castellano. Concuerdo que hay que fortalecer, trabajar muchísimo más. No es lo mismo, por ejemplo, cuando recibimos los traductores e intérpretes de formación escolar en zona andina que en zona amazónica. No es lo mismo la formación escolar con referencia a los hablantes de una lengua que referencia a otra. No es lo mismo y nosotros lo podemos ver desde la formación y también en el producto. Y por eso, para poder fortalecer esa línea, estas 2 capacitaciones. Pero también hemos planificado, Claudomiro, para el segundo semestre un tercer encuentro nacional de intérpretes y traductores, donde efectivamente ustedes puedan conversar entre ustedes. Hay diferentes promociones, más de 20 hasta la actualidad, donde ustedes puedan conversar entre ustedes, fortalecer los lazos y vínculos. Muchas regiones tienen sus asociaciones, que es importante que se sigan fortaleciendo, pero también establecer temas como lo que has mencionado, ¿no? Todo el tema de espacio y todo esto. Estamos planificando para el segundo semestre. Sí. Estamos seguros que esas promociones de las yo fui parte de la, creo que 19 curso claro. en Tarapoto, hasta ahora, y creo que ya somos 21, 22, si mal no recuerdo, promociones, seguramente será motivo de encuentro. Sin embargo, queremos tocar el tema también desde la dirección que usted asume como director, en este caso, ¿no? ¿Qué se está haciendo respecto a las lenguas originarias seriamente en peligro de extinción? Si bien es cierto, ahora el año pasado se tuvo un curso para, creo que fue para quechua chanca y alguna otra lengua amazónica más. Sin embargo, quisiéramos conocer de fuente directa qué se está haciendo, si hablamos de una familia lingüística propiamente del quechua, respecto al quechua cajamarquino, que está seriamente en peligro, quechua patás, quechua cajatambo, ollón, guaura, quechua yau,
Aubias, Pasco, Huanca, entre otras lenguas originarias. ¿Cuáles son las acciones que se está tomando? Ojo, y no solamente en el quechua, sino también conocemos estadísticamente que hay otras lenguas originarias que solamente me parece que tenían 1 o 2 hablantes. Entonces, ¿qué acciones se está haciendo al respecto? ¿Cómo se está trabajando con estos pobladores que tienen el dominio de estas lenguas? Nos gustaría conocer. Gracias, Zaira, por tu pregunta. Efectivamente hay una diversidad lingüística, no es lo mismo poder trabajar con el quechua, lengua de millones, o aymara, que es lengua de miles de personas, que lenguas en algunos casos que son habladas por menos de 50, por menos de 10, por menos de 5 personas, ¿no? En este caso, en las lenguas que están en seria, en situación crítica y en serio peligro de extinción, hay un trabajo específico. Por ejemplo, en el caso del quechua huanca, el quechua cajamarquino, todavía tenemos una gran cantidad de hablantes y con ellos estamos trabajando. Ya están incluidos, por ejemplo, en el tema de los cursos de colegios emblemáticos, en el curso de quechua para servidores. Hay todo un trabajo interesante, traductores e intérpretes. Entonces hay toda una cantidad de trabajo tanto en Huanca como en Cajamarca, pero no es lo mismo en otras lenguas andinas o amazónicas en las cuales no hay o los hablantes están separados, ¿no? En el caso de muchas lenguas amazónicas son 3 hablantes, pero los 3 hablantes no viven juntos. Sí, Entonces, pues. en realidad la lengua no existe porque Claro, no hay interacción. Hablantes, ¿no? Claro, no hay interacción. Entonces es una lengua virtual, una lengua tal que no se activa. Entonces, en esos espacios hemos trabajado, por ejemplo, hace poquito un proyecto con UNESCO, donde estamos trabajando con lenguas como el tauchiro, como el kama, ¿no? Entonces, es un aspecto importante. Y otro, este año, 2025, vamos a trabajar con los uros de la zona de Puno, que están comenzando a trabajar, sí, con algunas islas y también con Chuyuni, ¿no? Para poder iniciar todo un proceso de recuperación de la lengua uro que se extinguió históricamente, pero todavía se resiste a desaparecer totalmente porque está presente en la flora y la fauna del lago. Mucha de la terminología de la flora y fauna del lago no es ni quechua ni aymara, y básicamente incluso nosotros hemos recopilado con el Ministerio de Cultura alrededor de 400 palabras que posiblemente serían palabras uro o quina, pero no son ni quechua ni aymara identificadas por los propios quechohablantes y aymaras. Entonces todo un proceso interesante de trabajo. También con los uros, ese proyecto va a comenzar el 2025, va hasta julio, donde van a participar los alumnos de las escuelas uro, algunos profesores también que han tenido intercambio de trabajo con los hermanos uros bolivianos. Entonces, todos, en realidad, trabajar esta diversidad lingüística es muy complejo, como ustedes han dado, pero tenemos proyectos de trabajo en estos proyectos de documentación y de televisión. Considerando claramente que la extinción de una lengua originaria también es la pérdida de muchos conocimientos y saberes ancestrales que tenemos, ¿no? Entonces, taita clodo, y maina manta chay kai tukuy kuna página. Ari, tukuy kuna página. Y para terminar con tu venia, Gerardo, me permito poner en agenda lo siguiente: que el Ministerio de Cultura entre en contacto también con las comunidades quechua virtuales. Ya tenemos comunidades a través de las redes, que sería interesante también saber un poco cuál es su dinámica, qué función tiene esas comunidades respecto con el fortalecimiento de nuestras lenguas. ¿Qué opinas al respecto? Efectivamente, las lenguas originarias no son lenguas del pasado, no son lenguas solamente de un espacio, sino son lenguas también del presente y del futuro, y las comunidades virtuales también son eso. Les comento a ustedes, Clodomiro y Zaira, que en febrero vamos a realizar todo un conjunto de actividades en el marco del Día de la Lengua Materna. Y les tenemos como primicia, además de cosas de películas en lengua, todo el conocimiento de los estímulos económicos, artes, música en lenguas. En febrero vamos a lanzar un taller que lo estamos haciendo con la FUNPROIT Andes de Bolivia sobre inteligencia artificial y lenguas originarias del Perú. Qué bueno. Va a ser un taller gratuito para todas las personas que quieren participar. Tenemos 50 vacantes y va a ver cómo el tema de las nuevas tecnologías también se relaciona muy bien con las lenguas del Perú.
Definitivamente, es un trabajo que saludamos y espero que, bueno, Ñojanchik, todos los días a las 5 de la mañana, junto a Jihuasanaca, nos Así es. conectamos con nuestro público, que si bien es cierto, se levantan muy de temprano y Claro. nos acompañan en nuestro noticiero. Espero que también podamos juntar líneas de acción en este caso. Ciertamente, te agradecemos por esta participación y por supuesto que de tiempo en tiempo vendrás a visitarnos. Lo vamos a esperar. Muy buen año Totalmente, para el Chama, Ministerio de gracias. Cultura. Gracias, Allinlla Gerardo. kakunki. Allipuni, chaynata turay, tupaykunchis, Ari. kay allin rimanakuyta, yachaykunchis, mamasiminchis kunarayku, imaynata llank'asqankutay, Ajá, hinaptinja, eripoco sugñacho. hakuya tayta. Akuchitiña. Kankuna ñuña kakunkichis, tupananchis kama.